¿Quién fue Joseph Merrick? Joseph Carey Merrick, también conocido como el Hombre Elefante, nació en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1862. Como ya mencioné, él era más conocido como el Hombre Elefante, debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad. Condenado a pasar la mayor parte de su vida trabajando en circos, solo conoció el sosiego en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado. La mayor parte de su vida se le tildó de no tener una inteligencia destacada, pero en sus prostímeras demostró que tenía una inteligencia superior a la media. Era discriminado, y él solo habría conocido maldad. Acompáñame a ver su historia. Joseph Carey Merrick era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick, que era su madre. A partir de los 4 o 5 años de edad, en su cuerpo empezaron a formarse bultos, y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma anormal. En la edad adulta, él no llegó a superar el 1,57 m de altura. Según las propias palabras de Joseph, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros de colegio, puesto que sus piernas y su cadera deformada se lo impedían. Su madre, Mary Jane, se empeñó en que asistiera a la escuela. Aunque como las deformaciones de Joseph empezaban a ya ser espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que Mary Jane lo llevara y trajera personalmente del colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en una escuela dominical. Así que Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre. Esto desarrolló en una gran dependencia de ella. Él mismo decía, de más grande, que siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos, ya que junto con su madre se iba la única persona que le había demostrado amor verdadero y lo había cuidado. Se quedó totalmente solo, y en ese punto es cuando empezaron sus mayores padecimientos. Poco tiempo después, su padre volvería a casarse con una viuda que tenía 2 hijos. Con ello sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida, que ya de por sí era trágica. Su madrastra y hermanastros no lo aceptaron, y además de las vejaciones continuas que le propinaban, e ignorando todas las dificultades que le ocasionaban sus deformidades, le exigieron que trabajara y ganara dinero para contribuir al sustento de la familia. Las continuas humillaciones domésticas de las que era víctima, y aunque ello le supusiese perder el almuerzo, lo llevaron a escaparse varias veces de casa. Su padre salía a buscarlo, y Joseph solo accedía a regresar si su padre le prometía que lo trataría mejor. Su padre, al que posteriormente en su misma autobiografía le reprochara que nunca lo quiso como un hijo, le consiguió una licencia de vendedor ambulante. Con un carro, Joseph recorría las calles de Leicester, vendiendo artículos de la mercería de su padre. En pleno desarrollo de la adolescencia, las dolencias de Joseph empeoraron y su aspecto ya era impactante. Su imagen ya causaba sorpresa y, evidentemente, su labor como vendedor fue un total fracaso. Por esos tiempos, la mandíbula de Joseph ya estaba deformada y tenía un gran tumor que le iba creciendo justo encima de la boca, haciendo que su manera de hablar fuera casi ininteligible. Al no vender nada, en su casa las cosas no mejoraron, y a veces Joseph daba a su padre el dinero que le daban para el almuerzo, haciéndolo pasar como si fuera dinero obtenido de las ventas. Así que prefería pasar el día sin comer antes que soportar las reprimendas de su madrastra.
Finalmente, la insoportable presión familiar y los sucesos que fueron un ultimátum de su madrastra hacia su padre y un castigo físico hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre, llevándose sus pocas pertenencias en su carro de vendedor a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, continuó vendiendo durante el día las mercancías de la mercería que había llevado consigo, y por la noche no tenía más que dormir en la calle. Su tío, Charles Merrick, fue alertado por sus vecinos de la situación de su sobrino. Él salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante 2 años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. Lamentablemente su tío falleció en 1925. En 1879, la vida de Joseph volvió a complicarse. El gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph Merrick daba mala imagen al sector y pidió que no se le renovara la licencia para vender. Joseph ignoraba esa queja y cuando fue a renovar su licencia, se encontró que le negaban la renovación. La casa de su tío era muy pequeña y Charles, su tío, y su esposa esperaban ya un hijo. Joseph pensó que era una carga muy grande para ellos y que no debía de abusar de su amabilidad. Aún en contra de la opinión de su tío, Joseph decidió ingresar en la Leicester Union Workhouse a finales de 1879. Las condiciones de vida en las denominadas casas de trabajo eran sumamente duras. Joseph la resistió durante 12 semanas. Luego salió, pero solo por 2 días. Cuando se dio cuenta de que jamás encontraría trabajo como una persona normal, tuvo que regresar y permanecer allí durante 4 años. El mismo Joseph habló de su estancia en ese local con miedo y horror. Al 4.º año de estar allí, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer, y los responsables de la casa de trabajo creyeron que era conveniente llevarlo a la Leicester Infirmary para que lo operaran y de paso se lo quedaran. En la Leicester Infirmary le operaron de la protuberancia en forma de trompa de elefante que dio origen a su apodo. Joseph recordaba que la operación fue muy dolorosa, pero que le consiguieron quitar medio kilogramo de tejido y que así pudo volver a comer mejor y hablar con más claridad. Mientras se recuperaba de la operación, se acrecentó su deseo de no regresar a la casa de trabajo y pensó cómo podía ganarse la vida. Exhibirse en las ferias ambulantes de la época era la única salida para él, aunque no le gustaba la idea. Merrick supo por un periódico que un conocido promotor de ferias, llamado Sam Thor, estaría en Leicester y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar para él. El promotor, en cuanto lo vio, supo que iba a hacer negocio. Inmediatamente lo incorporó en su feria y así Joseph empezó su tránsito por Inglaterra exhibiéndose. Su número era una gran atracción para el momento. Era el año de 1883. Después de estar con Sam Thor, pasó a la feria del empresario Tom Norman. De su etapa en las ferias ambulantes no tenía un mal recuerdo e incluso llegó a hacer amistades con otros compañeros de trabajo. Incluso con Tom Norman llegó a Londres a finales de 1884. Norman consiguió alquilar un local frente al Hospital Royal London, donde exhibió a Joseph durante unas semanas. Fue por ese tiempo que el médico Frederick Treves vio a Joseph por primera vez. Esto debido a una recomendación de unos estudiantes de medicina que conocían su interés por todo lo relacionado con las enfermedades deformantes. Treves
quedó fuertemente impactado con el aspecto de Joseph Merrick y solicitó a Tom Norman, que en ese momento era su jefe, que le dejase hacerle un reconocimiento médico. Trips dio una tarjeta de visita a Tom Norman que le permitiría poder entrar en el hospital sin cita previa y sin preguntas. Gracias a esa tarjeta, Tom Norman llevó a Joseph Merrick discretamente al hospital. Y allí, Trips lo tuvo varios días, haciéndole reconocimientos, y lo mostró a la comunidad científica del hospital y de otros centros médicos. Quedando patente que la enfermedad era incurable y que no se podía quedar en el hospital, Joseph tuvo que abandonar el establecimiento. Durante ese tiempo, Joseph, por timidez, miedo y porque no se expresaba bien debido a su boca deformada, no mantuvo casi ninguna conversación con Trips. Tal fue su mutismo que Trips pensó que tenía retraso mental, aunque ello no era cierto. La exhibición en Londres continuó hasta casi la primavera de 1885, cuando fue cerrada por las autoridades. No era la primera vez que la exhibición de Joseph era clausurada para encontrarla indecente, debido al sorprendente aspecto que tenía. En casi todos los lugares donde trabajaba, su exhibición era cerrada. En esta situación, Tom Norman conoció a un promotor italiano llamado Ferrari, quien le propuso llevarse a Joseph al continente europeo. Debido a que Joseph Merrick ya no podía trabajar en Inglaterra, Norman decidió que éste se marchara con Ferrari, aunque el promotor inglés nunca le dio buena impresión al italiano. Era costumbre por entonces que los promotores guardaran las ganancias de sus atracciones, así que Norman le dio las 50 libras que Joseph había ganado sin que éste protestara. Ferrari y Joseph se embarcaron rumbo a Bélgica en junio de 1886. Lo que ambos no esperaban es que en Europa las leyes acerca de la exhibición de personas con deformidades eran muy severas, y las exhibiciones de Joseph eran cerradas a los pocos días de ser abiertas, no teniendo casi ganancias ni para sustentarse. Yendo de ciudad en ciudad y perseguidos por las autoridades, llegaron a la ciudad de Bruselas, y fue allí donde Ferrari abandonó a su suerte a Joseph, llevándose las 50 libras que Merrick había ganado tras 2 años de trabajo. Si quieres conocer el fin de la historia y saber cómo es que John Merrick conoció la felicidad en los últimos años de vida, suscríbete a este canal. Si te gustó el video, dame un pulgar arriba. Tu opinión es importante. No dudes dejarla en la caja de comentarios. Muchas gracias.